24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con las 6 detenciones que terminaron con 5 condenas. Ese es el historial del conductor que mató a 2 carabineros en medio de una persecución en la región de Valparaíso. Bueno, esa es una parte. La otra es que este hombre, que también murió, enfrentó en sus últimos 15 años a la justicia por el mismo motivo que provocó este fatal seguimiento policial. Esta escena representa una verdadera tragedia. Pareciera un accidente de tránsito, pero es el desenlace de una persecución protagonizada por un conductor ebrio. Eludió controles policiales y que no dudó en lanzar su vehículo contra funcionarios que se encontraban tratando de proteger la integridad de otras personas. El suboficial Alejandro Guerrero, de 44 años, y el sargento primero Raúl Villegas, de 49, son ahora mártires de carabineros. Ambos participaban del seguimiento policial, pero fueron impactados pasada la medianoche. El procedimiento comenzó en la comuna de Panquehue y terminó en calle larga por la autopista Los Libertadores. Por al menos media hora, el conductor huyó de la policía. Son los vecinos quienes hacen el llamado al ver un automóvil que estaba zigzagueando, que tenía algunos movimientos erráticos. Los carabineros interrumpieron el tránsito, no cruzaron el vehículo frente al vehículo. Los carabineros estaban conteniendo la ruta, habían conos puestos justamente para evitar que este individuo no colisionara a otro vehículo. Ambos carabineros eran de los Andes y trabajaban en la subcomisaría Los Libertadores. Cada uno tenía 2 hijos y más de 20 años de servicio en la institución. Era bien querido, bien recordar a estos dos, los dos jóvenes, porque hay uno que estudió con mi sobrina. Sí que no, bien recordado, con alta pena. Se lamenta y que la gente entienda de una vez por todas que son seres humanos, ellos también son padres, son familia, tienen todo. Pedro Antonio Núñez Rodríguez, de 59 años, es el conductor que impactó a los carabineros y quien también murió. Iba con 2 mujeres que están fuera de riesgo vital. Según la investigación, fue detenido en reiteradas ocasiones desde 2008 por conducir en estado de ebriedad. Actualmente se encontraba con su licencia caducada por el mismo motivo. Nos duele de que los tengamos que detener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, como fue el caso de esta persona. Y aún así andaba circulando por las calles, poniendo en riesgo la vida de las personas. Es terrible. No sé cuántas veces más tenemos que detenerlos para que estas personas no estén en la calle cometiendo este tipo de delitos. Durante la tarde de este lunes, compañeros y vecinos de los mártires realizaron un homenaje en la tercera comisaría de los Andes para despedirlos. Nos cuidan, nos protegen. Es muy doloroso. Duele la imprudencia de cada persona que causa daño. Porque ¿sabes qué? Hoy fueron ellos, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. El conductor de la camioneta registraba en total 5 condenas por conducir ebrio y otra causa por hurto simple. Con su temeraria maniobra no entregó margen de reacción. Queremos reiterar nuestras condolencias. Carabineros de Chile estaba cumpliendo con su deber, buscaba detener una persona que conducía en estado de ebriedad. Las personas pueden planificar cómo van a actuar en un procedimiento policial y otras veces los hechos no permiten esa planificación. La tragedia dejó también a un sargento segundo con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Una vez más, la mezcla entre el alcohol y la conducción es fatal. En un mes en que Carabineros intensifica la campaña por fiestas patrias, despiden a 2 de los suyos. Ambos en su carrera contaron con felicitaciones por su profesionalismo. Fíjese que podría pasar al menos 10 años para que el Estado recupere los cuestionados dineros que involucran el caso Convenios. El diagnóstico del Contralor Bermúdez graficó así el complejo escenario que hoy existe para la restitución de los millonarios montos. Estuvo en la comisión ahí, investigadora del caso Convenios. El hecho tensiona una vez más el caso y nuevamente parlamentarios analizan una acusación constitucional en contra del ministro Montes. No transparentaron los vínculos antes de firmar los convenios, dice la querella, diputada.
vínculos con el ex seremi de Vivienda de Antofagasta y el representante de Democracia Viva, los dos exmilitantes de RD y cercanos a la diputada Catalina Pérez, el primero su ex jefe de gabinete, el segundo su expareja, un nexo entre ambos que jamás transparentaron y que por no informar se convirtió en otro antecedente que el Consejo de Defensa del Estado incluyó en la querella que apunta a los polémicos convenios por 426 millones de pesos firmados entre la Fundación y la Seremi. Este es un caso que está en manos de la justicia y creo que es sumamente importante que las instituciones funcionen. Muchas gracias. La querella del Consejo de Defensa del Estado también utilizó argumentos contenidos en el informe de la Contraloría General de la República, convenios firmados sin fundamentos del trato directo con la Fundación Democracia Viva, detalle que este lunes el Contralor expuso en la comisión investigadora del caso Convenios. No hay un plan de trabajo detallado que dé cuenta de un programa que se vaya a ejecutar con metas, con plazos, con obras, con montos asignados, tal como ocurre, por ejemplo, cuando se contrata una obra pública por parte del Estado. Entonces, en ese sentido es lo que se determina por parte del informe. Informe por el que se inició un sumario en la Seremi y el Servio de Vivienda de Antofagasta que, según el Contralor, solo tendría conclusiones a fin de año. Resultado distinto al de la auditoría que hace solo días le propinó un duro golpe a los deseos del gobierno porque la Contraloría consideró que es prácticamente imposible recuperar los casi 97 millones de pesos ejecutados por Democracia Viva. La forma de requerir la devolución va a ser a través de un juicio. Primero, entonces, hay que establecer que hay una deuda, y eso es un juicio de lato conocimiento para obtener una sentencia, y esa sentencia luego hay que ejecutarla. O sea, estamos hablando de 10 años más, por lo menos, frente a una entidad que no tiene patrimonio. Por lo tanto, es muy difícil que se puedan recuperar estos 97 millones. El Estado ya presentó una demanda contra Democracia Viva para recuperar los montos no ejecutados, 391 millones de pesos, de los cuales 298 ya fueron retenidos de la cuenta de la Fundación, organización que ya reconoció que no tiene dinero. Los únicos bienes que esta parte tenía disponibles para restituir y cumplir con el requerimiento administrativo del Seremi Minbu de la región de Antofagasta eran las sumas de dinero que se encontraban en la cuenta bancaria, de la cual era titular la Fundación Democracia Viva y que actualmente se encuentran retenidas. Pero nosotros estamos trabajando por recuperarla. Sabemos que esto no es fácil, sabemos que puede demorar más o menos, pero hay que crear una conciencia de que hay que devolver los recursos que fueron recursos públicos que fueron destinados para las familias de campamento. En la comisión investigadora, los parlamentarios consultaron por la eventual responsabilidad jerárquica del ministro de Vivienda, responsabilidad que el Contralor aseguró no puede determinar. Sin embargo, ya hay diputadas evaluando una acusación constitucional en contra de Carlos Montes. Bajo la información, creo que amerita evaluarla de todas maneras. Si tiene que pedirle o no la renuncia al ministro de Vivienda, que lo evalúe. Pero aquí lo importante es terminar con esta desfalco. Mi responsabilidad política es trabajar por los mandatos que me ha dado el presidente en el programa de emergencia habitacional, porque muchos chilenos requieren eso y en eso estamos trabajando, así como también en antecedentes para los juicios y en corregir los defectos institucionales. Parlamentarios de la UDI también pidieron la salida de la directora de presupuestos en el marco de la cuestionada asignación de recursos a los gobiernos regionales y las correcciones en su declaración de patrimonio e intereses, solicitud en medio de la revelación de la auditoría de la Contraloría por el caso Convenios, que también sirvió de base para que los querellantes de la causa Democracia Viva solicitaron la pronta formalización de los protagonistas del escándalo. Ya volvemos con 24 Central. Estamos de vuelta en las noticias y de vuelta en el caso Convenios, pero otra arista, Camila Polisi, ¿se acuerda de ella? Bueno, compareció ante el Ministerio Público en el denominado caso Lencería. Claro, durante esta jornada la imputada se acogió a su derecho de guardar silencio, mire. Hola Camila, ¿vas a declarar hoy día? Expectación y revuelo marcó la presencia de Camila Polisi nuevamente en la Fiscalía Regional del Biobío. ¿Cómo te sientes, Camila? ¿Vas a hacer uso de tu derecho a guardar silencio? ¿Vas a declarar? Vamos a hablar a la salida, por favor. Gracias. Pero Polisi hizo uso de su derecho a guardar silencio no solo con los medios, sino que también con la fiscal anticorrupción María José Aguayo, quien citó a declarar a una de las imputadas, en este caso relacionado a la entrega de recursos desde el gobierno regional del Biobío a la Fundación ENTI para proyectos en el barrio norte de Concepción por 250 millones de pesos. La declaración se da cuando uno conoce los antecedentes que uno le imputan. Nosotros no los conocemos, no declaramos. Esa es nuestra posición. Luego de 20 minutos en la Fiscalía Regional, Camila Polisi abandonó el lugar sin emitir declaraciones,
Su silencio fue motivo de comentarios en el Congreso Nacional. Era razonable o esperable que ella guardara silencio. Este es un caso que de seguro va a traer penas de cárcel. Hartas necesidades hay como para que esto se lo estén llevando inescrupulosos. Ahora, aquí lo importante es que la Fiscalía trabaje con sentido de urgencia. Aquí se debe avanzar rápidamente por parte de la Fiscalía en resultados concretos de este proceso de investigaciones para que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos de corrupción en nuestro país. El denominado caso Lencería ha tenido varias aristas en los últimos meses. Allanamientos al gore a las viviendas de la propia Camila Polisi y a la oficina de su expareja Sebastián Polanco. Por la Fiscalía ya declararon Gerardo Silva y su esposa. En el marco de esta indagatoria, el líder de la cuestionada Fundación Antí pidió que se haga justicia con su institución. Yo hago actividades sociales, pero con puro aporte voluntario, no con proyectos, que nunca postulaba proyectos, ¿ya? Por eso tengo que aclarar las cosas para que esto se limpie luego. Y Camila dé la cara porque que pague la plata que quiera. Fundación que debe devolver todo el dinero entregado por el gobierno regional a raíz de este polémico caso. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por perseguir las responsabilidades, cobrando la garantía, haciendo término de contrato. Desde el gobierno regional informaron que la Fiscalía no ha citado a declarar al gobernador Díaz en esta causa, que no tiene formalizados y cuyas diligencias siguen en pleno desarrollo. Y ahora vamos a estos impresionantes registros que muestran las consecuencias de las lluvias torrenciales que golpearon a gran parte de España. Al menos 3 muertos, varios desaparecidos y severos daños materiales dejó el paso de este fenómeno. Calles convertidas en verdaderos ríos, vehículos arrastrados por el agua, árboles caídos y puentes totalmente derribados son parte del panorama que han dejado las lluvias torrenciales registradas en gran parte de España, con récords de hasta 90 litros por metro cuadrado. Hemos despertado porque nos entraba agua en nuestro apartamento, que estaba en la parte de arriba, en la segunda planta. Entonces nos hemos asomado en las ventanas y hemos visto que había una riada de agua impresionante, de torrentes de agua, pero eran ríos enteros. Pero ha sido horroroso, mucho miedo, hemos pasado mucho miedo. Impresión que comparten los residentes de las regiones más afectadas, de Madrid y de Castilla-La Mancha. De hecho, fue en la capital española donde se produjeron impresionantes registros, como la filtración de agua en pleno vagón del metro. ¡Está sucia! ¡Que sale negra! Precipitaciones que este lunes comenzaron a ceder, no sin antes dejar a su paso a 3 víctimas fatales. Un joven de 20 años que quedó atrapado en un ascensor, un hombre de 50 cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo y otro que perdió la vida mientras circulaba por una carretera inundada. Con mucha angustia pensando que se iba abajo la casa, alucinando aquí porque el puente está roto. Entró el agua como si fuera una ola, se rebocó contra las escaleras, subió hacia arriba y bueno, ya entramos un poco en pánico. Además, los equipos de rescate trabajan a toda máquina para dar con el paradero de un padre de familia cuya esposa e hijos fueron rescatados después de que el vehículo donde viajaban cayera al río en la zona rural de Aldea del Fresno, al suroeste de Madrid. La historia de Ethan, uno de los menores que sobrevivió tras pasar la noche subido a un árbol, ha causado conmoción en el país europeo. Cruzaban este puente cuando la crecida del río Alberche arrastró el vehículo. Estaba subido a un árbol, llevaba allí más de 10 horas. Mientras en la capital fueron muchos los afectados por importantes retrasos en los servicios ferroviarios, entre ellos también con nacionales en España, como Jorge Fuentealba, quien contó a 24 horas cómo ha vivido este fenómeno. Bueno, llevo aproximadamente 3 horas esperando. Voy a Málaga, a la Universidad de Málaga, y nada, esperaba encontrarme con un buen verano y la verdad es que ha sido bastante llamativo el tiempo que ha tocado vivir estos días aquí. Y efectivamente, según expertos, se trata de un fenómeno sorprendente en un país que hace pocas semanas se enfrentaba a una severa ola de calor. Estamos teniendo una época de transición hacia el otoño principalmente, pero este tipo es poco frecuente, este tipo de lluvia es poco frecuente.
estos extremos que hemos visto podrían estar relacionados al cambio climático en sí, que se exacerba mucho más, ¿cierto?, con un niño que ya está bastante presente. Extremos que se vuelven más intensos y más frecuentes en distintos rincones del planeta y que ahora golpean a España, en donde el Ejecutivo ya ha comprometido su ayuda para mitigar los daños y pensar en la restauración tras el arrasador paso de esta tormenta. Y de regreso a nuestro país. Mire cómo está a nuestras espaldas. Así se ven las obras de la extensión de la línea 3 del metro 2021. Hoy ya está en la última etapa, probando las nuevas estaciones que permitirán conectar Plaza de Quilicura con el centro de la capital en tan solo 20 minutos. Todavía Quilicura no tiene metro. El costo de la modernización, sí, lamentablemente lo pagamos nosotros, pero hay que aguantar. Esperamos estar vivos por lo menos para la inauguración. Un sueño que hoy es realidad. Pasaron más de 4 años desde el inicio de obra para que se concretara la marcha blanca de la extensión de la línea 3 del metro, que permitirá trasladarse de Quilicura al centro de Santiago en solo 20 minutos. Estamos en las pruebas finales, principalmente probando las escaleras mecánicas, ascensores, revisando que los circuitos cerrados de videovigilancia estén funcionando bien, los sistemas de alarma y, por supuesto, que la circulación de los trenes esté exactamente como está previsto. Este lunes circularon vacíos los trenes más modernos de la red en el nuevo recorrido. Ferrocarril, Lo Cruzat y Plaza Quilicura son las paradas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Y con el metro vamos a estar súper bien. Más rápido llegan a su trabajo y es bueno. Yo por lo menos voy al hospital una vez al mes, 2 veces al mes y me cuesta. Pero yo creo que con el metro va a ser mucho mejor. 3,8 kilómetros adicionales que se suman a los 22 kilómetros iniciales del servicio de la línea 3. Ahora serán 22 estaciones que conectarán a las comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina. Sus tiempos sin duda van a disminuir en el traslado y van a tener más tiempo, porque hoy día los traslados son bastante tediosos. Tenemos 2 horas de aquí al centro de Santiago y esto viene, por supuesto, a reducir los tiempos al máximo. Una espera que se ha extendido por 4 años y que por la congestión se ha transformado en un dolor de cabeza diario para muchos. Hay horario y horario. Por ejemplo, en la mañana usted sale pasado las 7 y ya los tacos son inmensos, porque es la hora pico. Oh, interminable la salida, voy a entrar igual. Yo cuando vivía acá me demoraba más de 1 hora de ir al centro. Mucho, me beneficia mucho. Al salir de acá, cosa seria. Yo creo que con esto se va a solucionar bastante el tema de la congestión. Esta extensión implica una reducción del 55% respecto de lo que tarda actualmente llegar al centro, beneficiando así a más de 270.000 personas. Son trenes que tienen aire acondicionado, que son más amplios, que tienen circuitos cerrados de televisión con más de 50 cámaras en cada uno de los trenes, que operan sin conductor, es decir, una conducción completamente automática y que por supuesto le dan el mejor servicio que hoy día tenemos para nuestros pasajeros. Los pasajeros podrán disfrutar de este servicio de transporte subterráneo moderno dentro de las próximas semanas. Por ahora, continúa la última etapa de prueba previo a la apertura de puertas. Michelle Bachelet visitó el Palacio de la Moneda para abordar junto al presidente Boric el llamado Acuerdo de Santiago, uno de los hitos que el gobierno espera materializar el próximo 11 de septiembre. La exmandataria aseguró que el ambiente político está tóxico y apuntó a la oposición, que hoy está muy distante de firmar esa declaración que prepara el gobierno. Ahora fue Michelle Bachelet quien retornó a la Moneda para abordar los 50 años del golpe de Estado, cuya conmemoración inició su cuenta regresiva. 11 de septiembre, que ha generado más tensión que unión, graficada en la resistencia de la oposición al llamado Acuerdo de Santiago, impulsado por el presidente Boric. Yo no podría entender que alguien se arrastrara a firmar un acuerdo de esta naturaleza, que lo que busca no es separar a los chilenos, por el contrario, es unirnos. Dardo a la oposición, que con fuerza ha criticado algunas de las intervenciones del mandatario que también han tensionado el ambiente, calificado como eléctrico por el propio presidente. Yo encuentro que está más bien tóxico el ambiente político, ¿no? Y creo que no nos hace bien. Oficialismo versus oposición, y la pregunta es si surgirán gestos de acercamiento. Eso es lo que hemos estado intentando, es la declaración a la que hemos invitado a los partidos, es lo que vamos a seguir insistiendo. Hemos manifestado nuestra voluntad de
generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, para que no haya ningún tipo de problema con cosas de esas características. Yo espero y no me voy a cansar de insistir en que esto es bueno para Chile. El viernes, el presidente Boric recibió a Sebastián Piñera, quien por este compromiso se comunicaría con Chile Vamos, cita que generó gustos y disgustos en medios de llamados telefónicos para lograr una respuesta. ¿Qué hará Chile Vamos este lunes? ¡Putin, cobarde! ¡Su mano tiene sangre! Se encadenaron, lanzaron pintura roja y repartieron panfletos en el frontis de la sede de la UDI. Manifestación de estudiantes secundarios en las afueras. Al interior, el ambiente era muy distinto. Zapateo, empanada y vino para celebrar el primer año del triunfo del rechazo y la tienda es tajante de cara a los actos del próximo 11 de septiembre. No vamos a participar en actos o hitos que puedan establecer homenaje a Salvador Allende, que puedan establecer hitos de desunión, de polarización. Lo que estamos viendo hoy día acá afuera de la sede de la UDI tiene mucho que ver con eso. Son compromisos humanitarios, tienen un profundo sentido humanista y democrático, y en eso no debiésemos tener grandes diferencias. Pero insisto, el presidente no está obligando a nadie, el presidente está haciendo una invitación de consensos civilizatorios básicos. Consensos contenidos en una declaración que apunta al compromiso de cuidar la democracia, condenar la violencia, la promoción de los derechos humanos, además del fortalecimiento a los espacios de colaboración entre Estados, pilares que fueron considerados insuficientes para la oposición. Nosotros creemos que tiene que tener un ámbito mucho más amplio. Más condena contundente a la violencia, por ejemplo. Hay algunas cosas que creemos que todavía le faltan. Algunos pretenden escribir una historia oficial. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que escribir las historias oficiales constituyen también un peligro. Nosotros hacemos un llamado a la derecha a salir del negacionismo y de esta posición de involución. No entendemos cómo alguien, un representante popular, puede estar en contra de firmar un documento que llama a respetar la democracia. Acuerdo que Chile Vamos reemplazaría por una declaración conjunta que solo incluiría al conglomerado. Para los republicanos la decisión aún no está definida, aunque ponen como línea roja reconocer las responsabilidades del sector previo al 11 de septiembre. Siguen pretendiendo apuntar con el dedo a otros y no asumir 50 años después ninguna responsabilidad que le corresponde a la izquierda. Al final el problema que ha tenido nuestro país por muchos años es que la historia se ve de manera sesgada y de manera incompleta. Yo creo que eso sería faltar a la verdad, sería un acto de deshonestidad histórica, responsabilizar a la Unidad Popular del golpe de Estado. Lo vuelvo a repetir, el golpe de Estado estaba definido desde antes que el presidente Salvador Allende asumiera. Acuerdo de Santiago que sigue generando división a una semana de su eventual firma. Desde Chile Vamos entregarán una respuesta oficial en las próximas horas, mientras los exmandatarios analizan una eventual participación en un hito que estaría marcado por su firma. Hace un año el texto de la Convención Constitucional fracasó en las urnas de forma contundente y hoy quienes promovieron el rechazo recordaron esta fecha. Todo el momento en que el nuevo proceso también muestra complicaciones con la oposición en contra, imponiéndose en las encuestas. En el Consejo hay incertidumbre por la falta de acuerdos. Fue uno de los golpes más duros recibidos por el gobierno, quien sufrió una contundente derrota tras jugársela por la opción apruebo del texto constitucional que redactó la fallida convención. Habló la democracia, la gente salió a votar y esperamos un nuevo proceso en donde nos convoque a todos los chilenos. Este 4 de septiembre los partidos y movimientos que se la jugaron por el rechazo recordaron y celebraron el punto de inicio de un nuevo proceso con un cariz muy distinto al anterior. Las ideas republicanas son las que priman hoy y quienes aseguran que están pasando máquina son los representantes oficialistas. Órgano al que faltan solo 3 meses para finalizar su tarea, la que por ahora no tiene un futuro claro. Y ojalá que ese espíritu del 4 de septiembre, que pienso un espíritu positivo, ayude a inspirar a los que hoy día están haciendo el nuevo proceso constitucional para generar una constitución que una. Si todo sigue igual, creo que este proceso constitucional
va exactamente al mismo resultado que el proceso constitucional anterior. Es decir, un triunfo de la hora denominada opción en contra. Según la última CADEM, un 53% de los encuestados estarían en contra de la propuesta que se está redactando, frente a un 30% que votaría a favor. Además, un 46% prefiere la Constitución vigente. Cada día somos más los convencidos que vamos a votar rechazo en los términos en que se está trabajando la futura propuesta constitucional. La ciudadanía tiene poco, nulo o escaso interés en el proceso constitucional. Eso es una realidad. Pero yo creo que a la medida que pase la semana, esto se va a ir revirtiendo. Desde el actual órgano redactor, a un año del triunfo del rechazo, el llamado transversal es a lograr unanimidad en la mayor cantidad de votaciones. Un acuerdo que, según el oficialismo, no se ha materializado al momento de votar las modificaciones que se le han presentado al anteproyecto redactado por la comisión experta. Se comprometieron a poder entregar mejores derechos para los chilenos y chilenas. Ese compromiso hoy no se ha cumplido. Se contradice con las mismas actuaciones que han tenido. Hay también constancia en las actas de los esfuerzos que como sector político hemos hecho para alcanzar puntos de acuerdo. Esfuerzos que aún no dan resultados para desatar los principales nudos del Consejo. Por ejemplo, el sistema de salud, la seguridad social o la composición del Congreso Nacional. Los acuerdos así son escasos, como la creación de la Defensoría de las Víctimas, que fue aprobada con la abstención del oficialismo. Posible órgano autónomo que, según la oposición, equilibra la Defensoría Penal Pública. Millones de chilenos, año a año, son víctimas de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo. Y hasta ahora quedaban abandonadas a su suerte. Nos parece preocupante porque lo que hace es priorizar a algunas víctimas respecto de las demás. A un año del triunfo del rechazo, la incertidumbre reina en el Consejo. Lo concreto es que este miércoles deben finalizar las votaciones en comisiones. El problema es que no se vislumbran acuerdos en temas que los propios consejeros han declarado como fundamentales. El presidente Boric dio a conocer los detalles del proyecto de ley que busca fortalecer al CERNAC. El gobierno busca restituir al organismo la facultad de sancionar a empresas que no cumplan con los consumidores, que hace 5 años declaró inconstitucional el TC. Fui como 4 veces, yo creo, a la sucursal y nunca te dan respuesta, nunca te atienden. Porque a veces uno se va a la tienda y no nos dan ninguna solución. De seguro a usted le ha pasado. Son casos cotidianos que muchos han vivido a la hora de comprar un producto que salió defectuoso o bien una deuda que no se reconoce. Aquello es lo que pretende cambiar este proyecto de ley anunciado por el gobierno, con el que se espera dotar de garras y dientes al Servicio Nacional del Consumidor. El Tribunal Constitucional finalmente declaró como inconstitucionales las facultades sancionatorias y normativas que la nueva ley había otorgado al CERNAC. Es que hace exactos 5 años el Tribunal Constitucional le quitó al CERNAC la posibilidad de poder sancionar a las empresas que no respondan a los reclamos de los consumidores. Aquello finalmente intentará reponer la moneda con este proyecto de ley anunciado este lunes en la comuna de San Joaquín. Si se aprueba, el CERNAC va a tener la facultad de sancionar a las empresas que no solucionen oportunamente en casos individuales y ordenar la inmediata devolución del dinero pagado. Es importante el concepto de oportunidad, porque la justicia cuando tarda mucho deja de ser justa. Y claro, la sanción busca ser el último paso en la relación entre el cliente y la empresa. Antes, el proyecto de ley obligará a todos los comercios a tener canales de atención al usuario y establece que todo reclamo que sea acogido por el CERNAC deberá ser respondido, dejando así de ser opcional como es hoy día. Sería bueno, pero que fuera con más rapidez, porque tengo familiares, sí, que han reclamado, pero se han demorado mucho. Sería mejor, obvio, porque parece que por ahí sí funciona. Sin embargo, esta facultad sancionatoria no convence del todo a los gremios empresariales, quienes acusan que el CERNAC podría pasar a ser juez y parte de las denuncias que interpongan los consumidores. Creemos que esto puede producir en el sector arbitrariedades que no las necesitamos. La ley que actualmente nos rige solamente tiene 3 años. Fue un periodo corto para una ley.
Durante 2022, el SERNAC recibió 628.000 reclamos contra diversas empresas, de los cuales el 52% fue resuelto favorablemente para el consumidor, mientras un 43% no tuvo respuesta. Eso es lo que resuelve este proyecto de ley, al decirle a esa persona ahora te va a poder tramitar ese reclamo el SERNAC en caso que existan los méritos suficientes, el SERNAC pueda sancionar. Y hay que estar muy atentos a cómo se coordina esta nueva herramienta con fortalecer la fiscalización del SERNAC y sobre todo los juicios colectivos. En paralelo a la ley SERNAC, el gobierno anunció el Plan Comercio Justo, con otra serie de proyectos que apuntan a regular temas como las cobranzas extrajudiciales, la compra-venta de propiedades, la responsabilidad de las plataformas online en las compras, así como también garantizar un trato digno a los consumidores y el fin de la publicidad sexista. Todos proyectos que ahora sí buscan dotar de garras y dientes al Servicio Nacional del Consumidor. Y a propósito de consumidores, ¿se imagina usted la cocina peruana sin ceviche? Bueno, esa fue la... No, es difícil. Esa fue la polémica sugerencia del ministro de Economía del vecino país. ¿Y por qué esto ante la impactante alza en el precio del limón, que es un ingrediente fundamental del tradicional plato? ¿Se imagina un ceviche sin limón? No, está difícil. Un clásico de la comida peruana, que puede tener variedades, pero hay un ingrediente que no puede faltar. Un buen limón. Este fruto es considerado como uno de los insumos importantes de la canasta básica familiar en Perú y la estrella en muchas de sus premiadas recetas, pero hoy su uso se ha convertido en un verdadero lujo. Bueno, primero fue la papa, después la cebolla y ahora el limón. Porque las cevicherías han reducido sus ganancias en un 30% por el alza del precio del limón. Efectivamente, la tasa porcentual del precio del limón alcanzó máximos nunca antes vistos. Aumentó un 500% en comparación al alza ya registrada de un 200% hace 2 meses. En cifras, un kilo de limón alcanza los 20 soles, es decir, 4.500 pesos chilenos. La inflación promedio de la economía peruana es, por ejemplo, al mes de agosto es 5.5. La inflación de alimentos solamente al mes de agosto es 11%. Ha producido ya 120 quiebras de restaurantes que venden pescado. El alza del limón ha sido una de las consecuencias de la inflación que impacta los bolsillos de los peruanos y sacude al gobierno de Dina Boluarte. Pero desde el Ministerio de Economía dieron una inusual y polémica recomendación. Si esta semana yo esperaba preparar un ceviche, sustituyo por un pollo saltado u otros productos. Puedes hacer un poco más de arroz con mariscos, alguna oferta de chicharrón de calamar. Tal como escuchó, autoridades peruanas recomiendan dejar de lado el tradicional ceviche para que baje la demanda y así también el precio del limón. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Estadística e Informática señalan que el costo seguirá en aumento hasta diciembre de este año. Por ejemplo, ¿han podido comprar limón para la casa? No, no he comprado ni uno limón, ni uno llevo. No comeré nada de ceviche esta semana. Ahora los limones valen oro. Una crisis para la economía y gastronomía peruana que ya analizan los expertos. 2 factores explican el caso del limón. En primer lugar, condiciones climatológicas adversas. Y en segundo lugar, es que ya se está sintiendo con mucha fuerza los efectos de un mal manejo. Es así como las intensas lluvias que se registraron este año originaron la poca floración de las plantas, lo cual desencadenó la poca producción del limón en los diferentes campos de cultivos, en zonas como Loreto, Tumbes, Ucayali, Piura y Lambayeque. Un alza que llega en plena semana de la gastronomía peruana, que busca reconocer y revalorar los diferentes platos del país. Llegamos hasta el restaurante La Mar para conocer la verdadera importancia del limón en la cocina peruana. Es muy importante para ellos tener este producto en sus casas. El hacer ceviche, el pisco sour, son productos para celebración y también como para el día a día, me imagino. Tiraditos, hacer la papa para la causa también, que es fundamental la acidez en estos platos.
Pero no solo es fundamental en estas preparaciones, también es irreemplazable. Nosotros tenemos que ocuparlo igual, o sea, no existe una variante. Solamente tenemos que acomodarnos a lo que nos llegue y hacerlo con el limón. No hay otra opción. El aumento del precio del limón se suma al de la cebolla y representa un miedo latente para el ceviche, un plato peruano que incluso se postuló para ser patrimonio de la humanidad. Bueno, vamos a ponernos en tono de los 50 años del golpe. En febrero de 1991, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación identificó a más de 2.200 personas como víctimas de la violencia política en Chile. Empezaba así un largo proceso de búsqueda de la verdad. En una nueva entrega de Series 24 por los 50 años del golpe en Chile, estrenaremos entre hoy y el miércoles 3 reportajes titulados La Caída. Bueno, en ellos se muestran cómo operaron los organismos de la represión de la dictadura y cómo cayeron algunas de sus cabezas más visibles, con el testimonio de víctimas, investigadores, testigos y detectives que indagaron estos casos. En esta primera entrega vamos a hablar de la CNI y de algunos operativos encabezados por uno de sus hombres clave, Álvaro Corbalán. Compatriotas, esta noche me dirijo a ustedes para tratar de un tema doloroso que aún divide a los chilenos, el de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años. El 4 de marzo de 1991, Chile es testigo de la emoción del presidente Patricio Aylwin a través de cadena nacional. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. El mandatario, que décadas atrás había tomado una posición de apoyo al golpe militar, confiamos en su palabra de que tan pronto se restablezca la normalidad en Chile, devolverán el poder al pueblo. Pide perdón por las miles de víctimas que deja el régimen encabezado por Augusto Pinochet. Pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. En sus manos, Aylwin tiene el informe Rettig que cuantifica parte del horror vivido durante 17 años. El documento permitirá investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Esta es solo parte de cómo fueron perseguidos y capturados los principales acusados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. He dicho que no voy a pasar ni un día en la casa. No hay campos de concentración. Hay ganadores y hay perdedores. ¿De dónde? ¿Quiénes son los culpables de todo lo que sucedió? Usted sabe, amigo. Tucapel Jiménez se transforma en un personaje incómodo para el régimen de Augusto Pinochet, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y dirigente apasionado. Es cruelmente asesinado en su taxi durante febrero de 1982. Recibe 5 disparos en su cabeza y es degollado.
Los autores son agentes de la DINE, la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército. Los vestigios que dejaron se estaba llegando, ¿no es cierto?, a una conclusión que estaba complicando al ejército, sobre todo a la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército. ¿Quién gana más con la muerte de Tucapel Jiménez? ¿Los contrarios al gobierno o el gobierno? En ese contexto se prepara a través de la CNI, ¿no es cierto?, un grupo de la CNI, un operativo, un montaje para buscar un responsable y darle a la sociedad un responsable por la muerte de Tucapel Jiménez. El escogido es un carpintero de 23 años de Valparaíso llamado Juan Alegría, que supuestamente se quita la vida tras dejar una carta donde se inculpa del asesinato de Tucapel Jiménez tras asaltarlo. A pesar de los evidentes rastros de un homicidio perpetrado por agentes de la CNI, Central Nacional de Informaciones, liderados por Álvaro Corbalán, el caso, como tantos otros, se cierra sin culpables durante la dictadura. El agitado retorno a la democracia deja en evidencia las costuras de un país fracturado. Los ecos de lo ocurrido se vuelven prioridad para el gobierno de Elwin. En ese contexto, el informe RETIC, entregado los primeros días de marzo de 1991, señala que 2.298 personas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por agentes del Estado, pero no se entrega mayores detalles de los posibles autores de esos delitos. Ese trabajo la Comisión RETIC estuvo destinado exclusivamente a los ejecutados políticos o muertos fruto de la violencia política. Ese informe fue rechazado completamente por las Fuerzas Armadas y de Orden. El Ejército, en aras del prestigio y dignidad elementales de la institución, manifiesta su fundamental discrepancia con el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y le niega tanto validez histórica como jurídica. Una de las características de nuestra transición fue que quien fue el detentador sino que absoluto del poder durante la dictadura, Pinochet, mantuvo para sí la comandancia en jefe del ejército. Nadie me toca a nadie a mí. Y el día que me toquen algunos se acabó el Estado de Derecho. Esto lo he dicho una vez. Ya no lo repito más ya. Pero que sepan que va a ser así. Es bien clara la situación. En ese frágil escenario social, la reapertura de casos permite que la Policía de Investigaciones de Chile se cree, bajo el alero del reconocido Departamento Quinto, una comisión para analizar e investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen. Su primer jefe será nada menos que un ex detective de Salvador Allende. Mi nombre es Luis Enríquez y fui jefe de la Comisión Análisis y Coordinación Institucional que investigó los casos de violaciones de derechos humanos. Muchos de los medios que deberían habérselos dado a la Policía de Investigaciones se los daban a los organismos de represión, eso está claro. La Comisión Análisis no contaba ni siquiera con un vehículo. Nosotros nos subíamos un avión y después al tiempo nos dábamos cuenta de que llevábamos cola, o sea, iba un agente del servicio secreto, del DINE, del ejército, detrás de nosotros. Bueno, hubo amenazas más formales y tenebrosas también por parte principalmente del ejército, pero los marginaron, los trataron de comunistas. Las detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones en Chile se realizan hasta 1977, principalmente bajo el puño de la Dirección de Inteligencia Nacional a cargo del general Manuel Contreras y luego bajo la Central Nacional de Informaciones, disuelta recién en 1990. Justamente uno de los primeros detenidos por la nueva sección de investigaciones es el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla.
Tras su arresto, fue trasladado anoche desde la Dirección General de Investigaciones, lugar en que fue sometido a careos y ruedas de reconocimiento, hasta el Comando de Abastecimiento del Ejército. Pero, ¿quién es Álvaro Corbalán Castilla? Yo era dirigente de la Izquierda Cristiana y la Izquierda Cristiana estaba realizando una intensa actividad propagandística en contra de la dictadura y particularmente en contra de la CNI, porque la dictadura militar quiso vender la idea de que terminada la DINA se había terminado la represión en Chile. Y en ese contexto, entonces la CNI me detuvo a mí un día 10 de diciembre, domingo. Yo después de los 3 o 4 primeros días, cuando ya se intensificó aún más la tortura, yo pensé efectivamente que me moría. En un momento pensé que me moría y que porque los pencazos de la electricidad eran muy violentos. En la larga noche santiaguina de principios de los 80, marcada por el toque de queda, Álvaro Corbalán se siente invencible. Lo apodan el faraón a este mayor del ejército vinculado a la inteligencia militar desde antes del golpe. La CNI utiliza el cuartel Borgoño como centro de detención y tortura donde Corbalán se mueve en la impunidad. Y en ese momento la voz de un jefe resultaba mucho más fuerte, más violenta, respecto de mí y respecto de su subalterno. No puedo asegurarlo porque estaba con la capucha, pero puede haber sido perfectamente Corbalán. Quiero saber, señor. La censura del régimen, el silencio de cara al extranjero también es parte del Festival de Viña del Mar. Su radio de influencia, la CNI, le permite a Corbalán Castilla ser jefe de seguridad del certamen musical a inicios de los 80. Yo soy de ahí, de la galería, soy de ustedes. Gracias Raquel. Yo a Álvaro lo conocí porque... pero Álvaro ya. Es que yo a Álvaro lo conocí porque él estaba a cargo de mi seguridad cuando fui... Espérate que termine, ¿no? Cuando fui jurado del Festival de Viña. Él andaba Él estaba a cargo de toda la seguridad que yo tenía. Su roce con las luces del espectáculo y su romance con la vedette española Maripepa Nieto le permiten ser parte de la farándula de los años 80. Moreno, de bigote, que andaba siempre con su credencial, claro, que andaba como de pantalón blanco, y uno siempre lo veía como en la trastienda del festival, donde te decía que nos juntábamos todos. Y para nosotros era el pololo de la Maripepa Nieto, eso era. Y se llamaba Álvaro Valenzuela. Y después nos vamos enterando que Álvaro Valenzuela, pololo de Maripepa Nieto, no era Álvaro, sino que era un señor que se llama Álvaro Corbalán, que era CNI. Corbalán no pasó de ser un joven militar, bandolero y con poder. Él confundió su rol en las fuerzas, en los organismos de seguridad, su rol represivo, con una vida
no sé si licenciosa, pero farandulera, ¿no verdad?, en donde tenía amigos de todos lados, digamos. Corbalán podía haber estado torturando o liquidando gente, digamos, y en la noche tocando guitarra con Tito Fernández. Y se calentaba el adre con el tañar de... Amigo de artistas de la época como Pedro Mesone y Luis Dimas, Álvaro Corbalán alimenta su mito de amo de la noche. ¿Cómo era la fiesta de un país que no la tenía? Era un lugar lo más entretenido que hay. ¿Llamado? Confetis. Un bar donde piano, cantaba la Pata Maldonado, cantaban los Guasos Quincheros. Oye, pero estaba que arde. Era la raja. Oye, espérate, estaba que arde. Oye, era la raja. El dueño era Jorge Pino, pues el marido de la Patricia Maldonado. Que si uno lo ve, digamos, desde cierta perspectiva, tenía un abismo en el medio, que es lo que lo vuelve más aterrador como personaje, digamos, de estudio. Que es que por un lado puede ser un torturador, puede ser un torturador de una persona a la cual admira en el aspecto artístico y que quizás puede hacer desaparecer y puede asesinar a una persona que por otro lado le puede causar simpatía. Haberlo malinterpretado y que la prensa hizo especulaciones. Dueño de una casa en Papudo con escoltas y miembro de un club de yates, esa vida farandulera se acaba en 1987, cuando se mete de lleno en la política como símbolo del partido de extrema derecha Avanzada Nacional, que llega a tener 70 alcaldías durante el régimen. Más tarde, se dedica a los negocios y se desempeña como gerente de la empresa de transportes Santa Bárbara. Es llevado hasta los tribunales acusado del quiebre fraudulento de esta empresa y Álvaro Corbalán es encargado reo. En ella participaban igualmente otros conocidos exagentes de la CNI, como Jorge Vargas Boris y Francisco Zúñiga. La vuelta conversada. Se declara en rebeldía, aunque el informe Rettig vuelve a poner a Álvaro Corbalán frente a la responsabilidad de sus hechos por el crimen del carpintero Alegría, uno de los más aberrantes durante la dictadura. Los rastros de un asesinato para encubrir el homicidio de Tucapel Jiménez permiten llegar hasta la CNI. Cuando a él le producen estas lesiones, estas heridas, ¿no es cierto?, en sus muñecas, ellos cortan muy profundo con una gilet que dejaron en el sitio del suceso y en los cortes que le provocaron era imposible, por el tipo de lesiones, de acuerdo a lo que informan los médicos de la época, de que pudiese con esa mano haberse producido el corte en la otra. Y uno de los hechos importantes también que dice su madre es que él le pone una botella de vino porque dicen que él era un alcohólico. Y esa botella de vino que le dejan era de vino blanco. Y ella siempre dijo que él bebía vino tinto. Estos hechos fueron generando la suspicacia dentro de que aquí algo había ocurrido. Su detención se produjo a la 1 de la madrugada, a pocos metros del domicilio de su abogado Patricio Hidalgo. Es curioso porque el señor Corbalán se desplazaba regularmente con una escolta que portaban armas, funcionarios oficiales. Pero en realidad era una fachada. Y obviamente que cuando llegaron los detectives a proceder a su detención, no hubo, en ese caso que es el que yo conozco, no hubo ninguna resistencia. Ya en el cuartel de la policía es que se limitaba a dar su matrícula militar de paz, como que si fuese un prisionero de guerra. Es una situación interna que uno acata, ¿no? Si el mando ha resuelto determinadas cosas, el mando tendrá los elementos de juicio para haberlo dispuesto. Otra pieza del caso de Juan Alegría es el agente civil Osvaldo Pinchetti Gac, conocido como el Doctor, un hipnotizador que ya había trabajado en los tiempos de la DINA. Pinchetti fue el primero en caer, que al igual como ocurrirá con otros civiles, el primero en revelar a los autores del asesinato del carpintero. Si hubiera habido unos 20 hipnotizadores ahí, seguramente no se habría torturado a nadie. Porque la hipnosis es legal, es verídica y una persona dice las cosas sin necesidad de presión física. Se las daba de hipnotizador y entonces, claro, para hipnotizar tenía que mirar la vista de la otra persona, entonces me hicieron sacar la capucha y él con un reloj intentó hipnotizarme. Yo traté de hacer como que había logrado este torturador hipnotizarme, pero usted comprenderá que con ese nivel de tensión
de nerviosismo, de miedo también, ¿por qué no decirlo? Que uno es imposible hipnotizarse. A pesar de todo, Corvalán no irá a prisión, al menos no de momento. Se absolvió a todos los inculpados por prueba insuficiente, porque no había prueba, ni siquiera, digamos, presunciones, dos presunciones graves, precisas y concordantes, como para poder condenar a alguien. Yo absuelvo a esta persona, no obstante estar confeso de haber participado en el delito. Osvaldo Pinchetti Gac. Y Osvaldo Pinchetti Gac dice: yo participé en el delito por orden de Álvaro Corvalán y acompañé a fulano y a sutano en la ejecución de este delito. Y los delitos cometidos tanto por la DINA como por la CNI tienen el mismo sello, tienen la misma impronta, tienen el mismo sistema. Se actúa amparado en el poder que tenían esos organismos, que eran prácticamente omnipotentes. Cuando ellos actuaban, todas las policías no tenían que hacerse un lado, las autoridades tenían que hacerse un lado porque estaban actuando ellos. La búsqueda de la verdad y las causas de lesa humanidad tienen un obstáculo en la justicia de inicios de los 90. La mayoría de los casos son enviados a la justicia militar y otros son cerrados debido a la ley de amnistía creada durante la Junta Militar y que permite indultar crímenes cometidos entre 1973 y 1978. Nombres como el de Manuel Contreras o Pedro Espinosa, perseguidos por años por el atentado a Orlando Letelier, recién sabrán de cárcel efectiva 20 años después de los hechos. Todavía los jueces no habían sido renovados, o especialmente la Corte Suprema, de estos jueces pinochetistas de la dictadura. Por más que los detectives avanzaran en la verdad, en juntar la evidencia, cuando llegaba a tribunales, se aplicaba la amnistía nomás. ¿Cuál es su recuerdo de Pepe Carrasco? Uf. Era un periodista, un reportero como súper detrás de la noticia. Si se ve en todas las fotos que él está ahí, qué sé yo, marchando con los periodistas. El apogeo de poder de Álvaro Corvalán se da con las jefaturas en la CNI de Humberto Gordon y Hugo Salas Wenzel. La operación retorno de militantes del movimiento de izquierda revolucionaria como el periodista José Carrasco y las primeras protestas contra la dictadura van aumentando la tensión social. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Un comando del Frente Manuel Rodríguez había atentado contra el capitán general. Y ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. La vendetta por el atentado a Pinochet ocurre ese mismo 7 de septiembre. La denominada Noche de los Cuchillos Largos comienza de manera encriptada y por televisión. Invasión extraterrestre, diariamente a las 23:30 horas en Televisión Nacional. Se cita en forma urgente al Club Deportivo Papillón a una reunión en su sede social de Colima. El recuerdo de que eso se habló y tengo el recuerdo de su llamada utilidad pública, porque estábamos todos colgados del televisor.
Un llamado al Club Papillón a través de Televisión Nacional que en verdad sería la excusa para alistar a los agentes de la CNI y apuntar hacia 4 profesionales, entre ellos Carrasco, periodista en esos días de la revista Análisis. El MIR hizo lo que se llama la operación retorno y ya estaban todos ubicados los que entraban al país. Entonces, ¿qué es lo que hace Corvalán? Viene el atentado contra Pinochet y pregunta ¿cuántas carpetas tenemos estudiadas? Y ahí sale un tipo, el jefe de la sección análisis, y tenemos estas 4 carpetas. Y ahí está Muscable, está Vidal Orraza, acá está Pepe Carrasco, Felipe Rivera, estos 4. Y eran muchos más, pues si fueron, a otros no los encontraron, entre ellos dice que fueron a buscar también al colega Luis Toro. Pero a estos 4 los ubicaron y los mataron. Y de repente, como a las 5 de la mañana, yo le digo, Pepe, están tocando la puerta. Entonces yo abro la ventana y se asoma un tipo frente a mí y me dice, policía, José Carrasco. Llega Fernando Pausen, entonces me dice, yo tengo que decirte algo que no me gustaría decirte, pero nos avisaron de la morgue que hay una persona con las características del Pepe, que lo encontraron allá en el Américo Vespucio, con 14 balazos en la cabeza. Usted tiene derecho a saber la verdad. Dolor, estupor e indignación son los sentimientos que manifiestan los más diversos sectores laborales del país. Tras muchas horas de angustia e incertidumbre, familiares y amigos esperan el reconocimiento del cadáver. Última confirmación del brutal asesinato. Él tenía la cara un poco hinchada, porque por eso que lo habían arreglado bastante para que nosotros lo viéramos. No estaba así en forma tal como había quedado. Pero yo lo miro y veo que sus manos eran las mismas manos de él, las manos del Pepe, que me gustó. Eran unas manos bonitas las que él tenía. Entonces quise, lo tomé para besarle las manos y me helé, porque sentí en la frialdad de sus manos que él no estaba ahí, que ese era un cuerpo, pero no era el Pepe, que ya el Pepe se había ido y no estaba con nosotros. Y lo asesinan a un hombre que no le hacía daño a nadie. Pepone era fundamentalmente un hombre bueno. El objetivo fue paralizar a sus compañeros. Tras el atentado a Pinochet, se implantó el estado de sitio, se clausuró a las revistas opositoras y se desató una ola de asesinatos, secuestros y amenazas a dirigentes opositores al régimen de Pinochet. En este contexto, la prensa también ha sido gran afectada. En dictadura hay periodismo y cómplices. No existe otra cosa. ¿Se han identificado las personas que participaban de estas guerrillas? Se detectó un grupo de 7 a 8 elementos subversivos. Una vez que entrevisté al que fue director del Mercurio en esos años, ¿no? Él escribía el horóscopo de Sagitario, de todos los domingos del diario, porque sabía que Pinochet empezaba leyendo el diario por su horóscopo. El gobierno del general Augusto Pinochet dispuso la suspensión de los servicios informativos de Radio Cooperativa. La dictadura da un golpe doloroso a los pocos medios que informan lo que ocurre en tiempos de absoluta impunidad. La CNI utiliza la prensa tradicional para hacer pasar como enfrentamientos episodios que en realidad son masacres, principalmente de integrantes del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Álvaro Corbalán utiliza su beta bohemia como coartada para los crímenes. Sin embargo, a lo que yo me puedo referir es a las declaraciones que han entregado algunos de los agentes de la CNI que hemos entrevistado y que nos han señalado que en algunas operaciones que se realizaban tarde-noche, principalmente despachaban a la gente, y algunos grupos especiales, cuando eran hechos de importancia para la CNI, señalaban: esta noche vamos a ir al confeti, esta noche es noche de confeti, esta noche, como se dice vulgarmente, nos lanzamos. Lo vincularon con operativos que terminaron con la vida de opositores al régimen. Entre ellos, Fuente Ovejuna, 3 muertos. Calle Janiqueo, 2 muertos. Muchas veces cuando ellos volvían al otro día al trabajo, en la noche salía en las noticias o se informaba en las noticias que en la noche hubo enfrentamiento entre personal de la CNI y personas de algún movimiento revolucionario, ya sea del MIR o del Frente. La operación Albania o matanza de Corpus Christi, el asesinato de 12 frentistas en 1987, que fueron reventados, según la jerga de la CNI, era la venganza consumada del atentado a Pinochet un año después. Los muertos de la operación Albania, a mí Mónica Araña me pidió que fuera a reconocer a su hijo en el médico legal. Estábamos muchos afuera. Yo estaba reporteando. Me dice: no soy capaz, por favor, entra. Y yo entro y me dice: ahí está. Entonces estaba con una sábana, entonces tenía solo esto. Y yo tenía una misión, yo tenía que decirle a su hijo, a su madre, cómo estaba su hijo. Y estaba lleno de gente de la CNI. Entonces yo estiro la mano, ¡paf! Y rajo la sábana. Y me botan, se tiran encima y me botan, y yo me caigo con el hijo de la Mónica al suelo, muerto. Y con mi horror lo toco y está lleno de quemaduras, de cigarrillos, de hoyos espantosos. Ojalá no tengamos que vivir esos días del año 73. Pero si se llegaran a producir situaciones como esa, eso fue lo que manifesté, sostengo y reitero, no titubearía un minuto en recoger el arma de mis soldados, de mis marinos, de mis aviadores para combatir el marxismo. La vuelta a conversar. Recién el año 2000, Álvaro Corbalán y Carlos Herrera Jiménez fueron condenados a pasar el resto de su vida en prisión por el cobarde asesinato del carpintero Alegría. Corbalán, que fue agredido en la cárcel y pidió indulto por su salud, suma además 12 años de prisión por la muerte de los 4 profesionales, donde también recibieron sentencia Iván Quirós y Jorge Vargas Bories. Yo me enfrenté con todo el grupo que fue estuve en las salas del juzgado, con Vargas Bories, yo estuve así de frente. El magistrado Aquiles Rojas dispuso hace unas semanas que el actual funcionario del DINE fuera sometido a una rueda de reconocimiento ante familiares de Carrasco y de Abraham Buscablit, publicista asesinado en circunstancias similares a la del periodista. A mí hice así como que se me secó la boca de tanto hablar, y él llegó y se acercó, sacó un vaso y me dio el vaso de agua. Corbalán, que yo hasta el día de hoy digo, y yo no reaccioné, yo recibí el vaso y que me quedé pensando, pero es que no es posible, porque yo lo veía ahí y era como que fuera normal. Es que es un ser humano igual, que tiene su vida. Entonces tú no lo puedes como, porque tú te imaginas que son monstruos. Y claro, puede ser que por dentro tengan cualquier cosa, pero si tú los ves como a cualquiera. Apenas un rastro de humanidad de un criminal como Corbalán, que fue condenado por 24 homicidios y acusado por otros 6 asesinatos y 9 secuestros calificados. Hugo Salas Wenzel, exdirector de la CNI, fue condenado en el año 2005 a cadena perpetua por el caso Operación Albania, el mismo año en que el jefe del organismo predecesor, la DINA, Manuel Contreras, también entrará definitivamente a la cárcel por delitos de violación de derechos humanos, aunque ese es otro capítulo. Bueno, mañana vamos a compartir con ustedes la segunda parte de esta serie de reportajes donde, entre otros temas, vamos a abordar el caso Chanfró y la participación de figuras como Osvaldo Romo.
y Miguel Krasnov-Marchenko en graves casos de violaciones a los derechos humanos. Ya son más de las 22 horas. Les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, crece la polémica a raíz del Hawker Hunter, ¿no? La exhibición en la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea y cuya matrícula es idéntica a la de uno de los aviones que atacaron La Moneda. Bueno, desde la FAT aseguraron que no está clara su participación ese día, pero que van a abrir una investigación. Esta es una de las principales revelaciones del documental Hawker Hunter, El ruido del silencio, estrenado anoche en TVN. Cuando faltan 5 minutos para las 12 para el mediodía, aviones de combate Hawker Hunter están sobrevolando la ciudad. Que un vecino salía gritando, golpe de Estado, golpe de Estado. Los Hawker Hunter bombardearon La Moneda, se cumplió el ultimátum, se está materializando. Son parte de las imágenes y relatos del documental Hawker Hunter, El ruido del silencio, estrenado anoche en Televisión Nacional. Resultado de más de 10 años de investigación del documentalista Rodolfo Gárate con la producción ejecutiva de The Union Films y Televisión Nacional de Chile, que a 50 años revelan detalles inéditos de aquel 11 de septiembre de 1973. De la planificación que hubo días antes para que los cazabombarderos de la Fuerza Aérea completaran con éxito su misión y de los pactos de silencio que todavía existen entre los pilotos. ¿Qué diría sobre su participación en esta misión del 11 de septiembre del 73? No tengo idea de lo que está hablando. Todo el mundo quiere saber quién bombardeó La Moneda. ¿Y usted sabe quién fue? Claro que sé, pero es problema mío, si se lo sé, lo tengo. Yo ya estoy, incluso por estar hasta muerto ya. Los nombres de quienes participaron en los ataques y el destino de los Hawker Hunter, desde donde fueron disparados los proyectiles, son detalles hasta ahora desconocidos y sobre los cuales la Fuerza Aérea jamás habló. Pero este documentalista llegó a información clave. ¿Qué número empezáis a ver ahí? Este número de aquí. La matrícula de la aeronave que bombardeó La Moneda es la misma del Hawker Hunter que está hoy exhibido en la base militar de Cerrillos, donde está la oficina de la comandancia en jefe. Las Fuerzas Armadas debieran reconsiderarlo. Cualquier acción que genere apología o reivindicación del golpe de Estado hoy es una provocación para las víctimas y para la democracia en nuestro país. En otros países quemaban libros en las calles para esconder ideas, para esconder aspectos de nuestra historia que les resultaban incómodos. El pasado de los países, el pasado de las culturas, de las civilizaciones, siempre se compone de cosas buenas y de cosas malas. Podría ser una réplica del cazabombardero con la misma matrícula o efectivamente el avión que atacó el Palacio Presidencial. La Fuerza Aérea, sin embargo, declinó dar su versión para el documental. Los contactamos para esta nota, nos responden en este correo. La Fuerza Aérea de Chile informa que no cuenta con ningún antecedente oficial que permita confirmar que la aeronave que se encuentra en exposición estática en la base aérea Cerrillos hubiera participado de las operaciones aéreas del 11 de septiembre de 1973. La institución, en su afán de actuar con total transparencia, ha ordenado una investigación cuyos resultados serán dados a conocer oportunamente. No veo en qué puede dañar o afectar la convivencia. Me imagino que son los mismos aviones que estuvieron el año 78 a punto de ir a la guerra con Argentina, son elementos históricos. Mire, si hay que retirarlo, no tengo ningún inconveniente en eso, pero yo creo que hay temas mucho más relevantes que eso. La Academia de Guerra Aérea fue el lugar donde se preparó el ataque del 11 de septiembre. Los Hawker Hunter, sin embargo, despegaron desde Concepción. Eran dos misiones. La primera, atacar antenas radiales. De las radios, en ese momento leales al gobierno. Luego sería la casa del presidente Salvador Allende y el Palacio de la Moneda. Recibido, conforme. Pero su acción también dañó a más civiles. Por error atacaron el hospital de la FAT, de lo que prácticamente no existen registros. Envíe bomberos al hospital FAT, cambio. El documental también aborda la historia de Janet Fuentealba, una niña de 11 años que murió tras el bombardeo. La investigación de su caso sigue abierta. Es
los autores en total impunidad. Que la Corte de Apelaciones de San Miguel nos llame alegatos para finalmente acercarnos a la necesaria y ansiada justicia para la familia. Uno esperaría que la Fuerza Aérea diga con mucha claridad la identificación de quiénes fueron los que participaron de estos hechos y, por otro lado, que pida disculpas. Ya lo hizo la Armada, lo ha hecho también el Ejército. ¿Los pilotos usted nunca los manejó? Jamás, nadie en la Fuerza Aérea lo sabe. Un silencio que se ha mantenido durante 50 años y que ni para este documental ni para esta nota periodística desde la institución quisieron romper, pese a nuestra solicitud. Pedimos una entrevista con la ministra de Defensa, Maya Fernández, pero tras varios intentos no hubo respuesta. Ya volvimos con 24. Terminamos aquí las noticias, nos despedimos, pero los dejamos con Todo por mi Familia en TVN. Y con Vía Pública por nuestro canal 24 horas con Matías del Río, así que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.